Aquella madrugada, la discoteca Jet Set, epicentro de la vida nocturna en Santo Domingo, dejó de ser escenario de luces y música para convertirse en un monumento a la tragedia. En cuestión de segundos, el edificio emblemático, pilares correídos, techos desplomados, cedió bajo el peso de su propia estructura, sepultando a cientos de personas en un manto de polvo, humo y escombros. No hubo explosión que advertir, solo un estruendo sordo que precedió al caos absoluto. La llamada de alerta fue breve y contundente. Jet Set colapsó. Hay muchos atrapados. Vengan lo antes posible. El coronel José Rafael Hernández, cuya carrera abarca incendios de gran escala, huracanes e inundaciones, no dudó un instante. Abandonó su hogar en San Pedro de Macorís y emprendió su trayecto nocturno hacia Santo Domingo. Durante los kilómetros de asfalto que lo separaban del epicentro del desastre, cargó con la certeza de que no se trataba de un incendio convencional. Su instinto profesional le advertía que se enfrentaría a una emergencia sin precedentes. Al llegar pasadas las 2 de la mañana, el coronel encontró un escenario que desafiaba toda descripción. La oscuridad era casi total. Únicamente las luces intermitentes de las ambulancias y las linternas de los cascos perforaban la penumbra. El aire, cargado de un olor agrio a polvo y sangre, se percibía tan denso que cada respiración exigía un esfuerzo titánico. En medio de aquel silencio devastador, surgían gritos ahogados, súplicas rotas por el dolor y el miedo. No había llamas, pero el ambiente quemaba de desesperación. No había balas, pero reinaba un clamor de auxilio semejante al estruendo de un combate. El coronel Hernández desplegó de inmediato su liderazgo. Sabe que en un colapso de tal magnitud, cada segundo es crucial. Con voz firme, organizó a las unidades disponibles. Bomberos, paramédicos y voluntarios que acudieron sin ser convocados. Replanteó la zona de acceso, trazó líneas de avance y asignó equipos de exploración. Sin embargo, lo más significativo en aquel momento fue su apelación a la comunicación empática. Consciente de que el sentido de la vista y el tacto estaban severamente limitados, entendió que el oído devendría la herramienta más precisa para distinguir el pulso de la vida bajo los escombros. Por ello, estableció un protocolo de escucha activa. Cada frase debía ser medida, cada promesa debía llevar un compromiso de salvamento. Fue entonces cuando recibió la petición que marcaría un antes y un después en aquella operación. Un hombre, cubierto de polvo y lágrimas, se acercó al coronel. Mi esposa está ahí dentro, se llama Rosa y me está llamando. Está viva. Sin titubeos, Hernández reasignó recursos para abrir una nueva línea de rescate en la sección indicada. Aún habiendo recorrido ese punto en su avance inicial, comprendió que cada información directa de los familiares era una pista de esperanza. Con equipos de otras instituciones a su mando, coordinó un plan de acción en el que se combinaron herramientas hidráulicas y maniobras manuales, siempre guiados por los leves sonidos que emergían del concreto. Las horas siguientes transcurrieron entre órdenes precisas, gruñidos de maquinaria y rezos en voz baja, hasta que finalmente una mano temblorosa emergió del polvo. Era Rosa. Sus labios pronunciaron el aire como si fueran un suspiro de liberación. El equipo la extrajo con cuidado y la tendió sobre una camilla improvisada, mientras el esposo, presa del alivio, se desplomaba de rodillas. Aquella victoria representó un hito en la operación, pero no borró las imágenes de quienes no lograron salir con vida, porque el verdadero precio de aquel rescate se midió en rostros que jamás volvieron a ver la luz. Cada nombre de los informes oficiales integraba una lista de pérdidas irreparables: niños, adultos mayores, parejas jóvenes, historias truncadas en un instante de fatalidad. El coronel Hernández y su equipo cargaron con la carga emocional de cada fracaso. Fueron días sin descanso, marcados por insomnio y pesadillas recurrentes. El silencio de la madrugada, lejos de brindar consuelo, se convirtió en un recordatorio del estruendo de aquel colapso. La reflexión que deriva de esta tragedia encierra varias lecciones. Primero, la necesidad de mantener estándares rigurosos de inspección en edificaciones de alto tráfico nocturno. Segundo, la obligación de reforzar los protocolos de emergencia para colapsos estructurales. Y por último, el valor incalculable de la empatía bajo presión. El caso de Jet Set ilustra cómo una respuesta coordinada y humana, centrada en la escucha y en la determinación, puede salvar vidas donde todo parecía perdido.
El coronel José Rafael Hernández, lejos de buscar reconocimientos o titulares, mantiene un perfil discreto. Su voluntad de contar este relato no persigue el aplauso, sino una llamada de atención. La tragedia aparece sin aviso y cada segundo cuenta. El duelo interno de los rescatistas, cuyos corazones aún laten al ritmo de aquella madrugada, recuerda que el verdadero heroísmo conlleva un costo personal. Entrar cuando todos salen, mover toneladas de concreto con las manos desnudas, consolar a un desconocido en medio de la desesperación, son acciones que no aparecen en ningún informe oficial, pero cuyos ecos resuenan en la memoria de quienes sobrevivieron. Este reportaje investigativo no es un cúmulo de sensacionalismo, sino un testimonio de la realidad cruda que enfrentan los equipos de rescate. Detrás de cada operación exitosa hay rostros marcados por la fatiga y la impotencia. Detrás de cada vida salvada hay historias de coraje y de fe en la humanidad. Que la experiencia del coronel Hernández y sus compañeros sirva para reforzar normas, para capacitar recursos y, sobre todo, para recordar la fragilidad de nuestras propias vidas, porque a veces la línea que separa la fiesta de la catástrofe es tan fina como el peso de un pilar. A raíz de este incidente, el gobierno dominicano dispuso la apertura de una investigación exhaustiva sobre las condiciones estructurales de la discoteca Jet Set y de otros locales de ocio de alta concurrencia. Expertos en ingeniería civil y gestión de riesgos estructurales revisaron los planos originales de la edificación, detectando deficiencias en el refuerzo de columnas y en el mantenimiento de vigas de carga, así como la inexistencia de reportes periódicos de inspección. Paralelamente, la Procuraduría General de la República inició un expediente para determinar posibles responsabilidades civiles y penales, sin descartar sanciones a los propietarios del inmueble y a las autoridades municipales encargadas de otorgar licencias de funcionamiento. Mientras tanto, en los hospitales de Santo Domingo se contabilizó el ingreso de más de un centenar de heridos, varios de ellos con lesiones de extremidades y trauma por aplastamiento. Los servicios de traumatología y cirugía reconstructiva trabajaron en turnos continuos, no solo atendiendo fracturas expuestas y politraumatismos, sino también colaborando con servicios psicológicos para brindar acompañamiento inmediato a las víctimas traumáticas. El Ministerio de Salud Pública emitió un boletín en el que recomendó protocolos de atención temprana para el síndrome postraumático, dada la alta carga emocional de quienes presenciaron el colapso y de los rescatistas. En el ámbito comunitario, la tragedia desató una ola de solidaridad. Organizaciones de voluntarios y ciudadanos anónimos se trasladaron hasta los alrededores del lugar sin esperar órdenes oficiales. Ofrecieron medicinas, alimentos, agua y apoyo logístico a los equipos de rescate y a los familiares congregados en las calles. A través de redes sociales se coordinó el envío de donaciones y se compartieron números de contacto para localizar a desaparecidos, convirtiendo plataformas digitales en canales efectivos de información y soporte. No obstante, esta reacción espontánea también evidenció la necesidad de articular un sistema de respuesta ciudadana que complemente las acciones institucionales, evitando duplicidades y cuellos de botella en la entrega de ayuda. El propio coronel Hernández, al día siguiente del colapso, participó en una mesa de trabajo con funcionarios de la Defensa Civil, la Policía Nacional y la Comisión de Gestión de Riesgos. En ese foro expuso la importancia de implementar simulacros integrales que incluyan escenarios de colapso estructural y de evacuación masiva en espacios cerrados. Propuso que dichos simulacros integren no solo a las brigadas de rescate, sino también a personal de seguridad privada y a los propios administradores de los locales, de modo que todos conozcan las rutas de escape, los puntos de refugio y los protocolos de comunicación interna. Asimismo, sugirió establecer una línea directa de alerta temprana con bomberos y defensa civil, que permita verificar en tiempo real el estado de edificaciones críticas. Entre las voces de quienes participaron en el rescate hay unanimidad en un punto: la necesidad de reforzar la formación emocional de los rescatistas. Según palabras de varios bomberos veteranos acostumbrados a combatir incendios o inundaciones, un colapso estructural genera un choque psicológico distinto, caracterizado por el contacto físico directo con las víctimas y la responsabilidad de decidir en fracciones de segundo a quién priorizar. Por ello, se planteó crear módulos de psicología de emergencia donde se enseñe a gestionar el estrés extremo y a brindar apoyo emocional inmediato, tanto a los afectados como al propio equipo de rescate.
Desde el punto de vista legal, especialistas en derecho administrativo han advertido que este tipo de catástrofes resalta la urgente reforma del reglamento de construcciones y la implementación de un sistema de seguimiento continuo a edificios de alta rotación de público. Entre las propuestas figura la creación de un registro nacional de recintos nocturnos y de espectáculos, con inspecciones obligatorias cada 6 meses y la imposición de multas progresivas por incumplimiento. Adicionalmente, se ha sugerido un programa de educación ciudadana para que los propios usuarios de estos espacios reconozcan señales de peligro, fisuras en columnas, grietas en paredes, hundimientos de tizo, y sepan cómo evacuar de manera segura. Desde la óptica de la cinematografía documental, la tragedia de Jet Set ha inspirado la realización de un cortometraje que, a través de testimonios reales y recreaciones fidedignas, pretende poner rostro y voz a las historias vividas en aquella noche. El coronel Hernández ha brindado amplias declaraciones, insistiendo en que la reconstrucción de los hechos debe servir para generar conciencia colectiva y promover la prevención. Según él, el verdadero legado de esa madrugada no será el reportaje que ahora leen, sino el cambio efectivo en las políticas de seguridad estructural y en la cultura de prevención ciudadana. En el ámbito internacional, organismos como la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja han ofrecido apoyo para la capacitación de equipos de respuesta rápida en emergencias urbanas. A corto plazo, se espera la llegada de expertos en búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, con tecnología avanzada de localización acústica y sísmica. Estos sistemas permiten detectar pulsos vitales bajo toneladas de escombros con mayor precisión, optimizando los tiempos de extracción y aumentando las posibilidades de supervivencia. Finalmente, la memoria colectiva de Santo Domingo conserva 2 facetas irreemplazables: el dolor por las pérdidas humanas y el orgullo por quienes se adentraron en lo desconocido para luchar contra el silencio mortal del concreto. El coronel José Rafael Hernández y sus compañeros no solo rescataron cuerpos, sino que devolvieron la esperanza a un país que en esa noche descubrió lo frágil de su propia existencia. Cada vida salvada es un testimonio vivo de la capacidad humana para levantarse tras el desastre. Cada nombre que no volvió a escucharse nos recuerda la importancia de seguir mejorando nuestros sistemas de protección civil. Hoy, cuando las luces de la ciudad vuelven a encenderse y las discotecas retoman su pulso festivo, la lección de Jet Set permanece vigente. No basta con construir estructuras imponentes, sino que es imprescindible edificarlas bajo estándares de seguridad rigurosos, acompañados de una cultura de prevención y de respuesta empática ante la emergencia. Porque la tragedia puede volver a golpear sin aviso, y cuando lo haga, cada segundo y cada decisión marcarán la frontera entre la vida y el olvido.